Hey, ¿qué tal familia Blaganti? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estoy aquí con el video que les prometí. En el último video de Chumatsu no Valkyrie, si ustedes ponían la palabra clave Lore de Simo, les traería un manga donde cuentan su historia y algunas de sus hazañas, ya que es un personaje muy interesante y muy querido por la comunidad. Y como estamos acostumbrados, el manga de Chumatsu no Valkyrie solamente te suelta uno que otro flashback. Así que si te quedaste con ganas, mírate este video. Como siempre, recordarles que suscribirse es totalmente gratis y dejar su like me apoya muchísimo a que el canal siga creciendo. Sin nada más que decir, comencemos de una vez con esta historia. Quisiera darles unos datos que seguramente harán mucho más interesante la historia de Simo Aiya. Por ejemplo, Simo solo tuvo un año de entrenamiento militar como francotirador antes de que inicie la guerra de invierno. Sin embargo, tenía mucha expertise con el arma debido a que sus tiempos libres disfrutaba de la caza de animales y hacer concursos. También todas sus hazañas las hizo con un rifle de la Primera Guerra Mundial, uno de cerrojo concretamente. ¿Por qué es importante este dato? Porque Simo Aiya estaba desactualizado en cuanto a tecnología militar contra sus enemigos. Además, el rifle que usaba no tenía mirilla, por lo tanto tendría que costarle mucho más apuntar, pero confesó que esa era la clave del éxito, pues ya que los soviéticos utilizaban mirillas, el reflejo de la luz sobre estas los delataba, mientras que Simo al no utilizarlas no había reflejo alguno. Otro detalle interesante es que medía solamente 1,60 m cuando la mayoría de francotiradores miden como mínimo 1,80 m. Esto se dice que le daba cierta ventaja, pues tenía una forma de disparar diferente utilizando su rodilla, por lo tanto no exponía tanto su cabeza, y las veces que lo hacía se metía dentro de la nieve para que su aliento se camuflara. Sin duda es un genio. Y esto solo es una aclaración, pero siempre hubo ese debate de cómo se hizo la cicatriz. Algunos dicen que lo bombardearon, pero hasta donde se sabe, y por lo que confesó, se trató de una bala incendiaria que impactó su cara, lo cual también es el motivo de que abandonara su trabajo como francotirador. También he tomado la decisión de estudiar este periodo histórico para darles información extra. Por ejemplo, que dio origen a la guerra entre los soviéticos contra los finlandeses, además de quién terminó ganándola y algunos detalles más, pero que no mencionaré durante la lectura sino al final de esta para no entorpecer. Por lo tanto, los invito a quedarse hasta el final porque habrá datos que seguramente les interesará. Continuemos aclarado eso. Viajamos al 30 de noviembre de 1939 a Moscú, la capital de la Unión Soviética, donde Joseph Stanley, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, es informado que Finlandia no planea ceder sus fronteras de Karelia, a lo que este, riéndose maliciosamente, ordena que desplieguen un ejército de 1 millón de soldados en la frontera con Finlandia, comenzando así la aniquilación de estos. Fue el 21 de diciembre de 1939, cerca del río de Koya, perteneciente a Finlandia. En esos tiempos se desataba una de las últimas batallas, entre 4.000 soviéticos contra 32 finlandeses. Algunos soldados soviéticos no son capaces de soportar las temperaturas tan frías de la zona. Su general les ordena que se callen, pero él es el que termina callándose al recibir un disparo certero en la cabeza. No solo él, antes de que pudieran cubrirse, otros soldados también empiezan a caer. Sin embargo, al levantar la mirada no veían a nadie enfrente. Quien sea que le disparaba estaba muy oculto o muy lejos. Mientras tratan de dar con su ubicación, uno más cae víctima del disparo. El sujeto se quita la capucha y se presenta como Simo Aiya, del Regimiento 34 del Ejército de Finlandia. Esa misma noche, sus compañeros estaban celebrando que Simo había acertado a 10 soldados enemigos directamente en la cabeza. Su propio capitán lo invitaba a beber. Uno de sus compañeros se tropieza con él y lo llama enano, lo cual claramente no le agrada, pero antes de recibir sus disculpas prefiere ir a hacer otra ronda. Es ahí donde uno de sus compañeros se da cuenta de que su francotirador no lleva su visor, pero Simo le aclara que no le hace falta, y su jefe le dice que así es, él se las puede arreglar solo. Al salir, Simo no pierde el tiempo y come algo de hielo para poder enfriar su interior, y así no exhalar vapor. Tras eso, se pone su máscara blanca para mantenerse oculto. De parte del campamento soviético están preocupados pues ninguno de los patrulleros de anoche ha vuelto, impresionados que solo 30 finlandeses hayan conseguido tal hazaña. Notan algo en la arena y deciden levantarla, dándose cuenta que era el equipo de reconocimiento. Antes de que puedan actuar, empiezan a recibir múltiples disparos. Aunque el comandante les pide que mantengan la calma, estos ya se habían dividido por el miedo. Por su parte, Simo los veía como presas, yendo directo al matadero, recordando los halagos de su padre al cazar un ciervo él solo, pero también recordando a los matones que se burlaban de él por su baja estatura a los 18 años, alcanzando apenas el 1,50 m.
Nadie lo deseaba cerca, pero a Simo no parecía importarle, solo deseaba poder unirse al servicio militar. Nos muestran un poco de Simo practicando para luego volver a la realidad, donde un soviético dio con su posición y está impresionado por su capacidad de disparar sin mira. Aunque poco le dio la impresión cuando se dio cuenta que volteó a mirarlo y de inmediato empezó a correr huyendo de su mira, pidiendo que por favor no lo matase. De regreso a la base militar, algunos soldados salen disparados al bosque diciendo que se escucharon disparos y deberían dar su apoyo. Cuando llegan a la zona, el comandante le dice que estaba en lo cierto. Simo no ocupa de ayuda, mostrándonos una escena inolvidable con un pelotón de 25 hombres totalmente aniquilados. Y obviamente todos sus dos compañeros aún más impresionados. El 15 de enero de 1940, Simo, ahora ascendido a sargento militar, recibe la visita de uno de sus soldados, el cual lo invita a comer junto a él, y así comparten el almuerzo. Cuando sin previo aviso le pregunta si acaso es un enviado de los dioses. Una vez se calma de la sorpresa, le cuenta que tiene una esposa embarazada y otra hija de 5 años, agradeciéndole que gracias por su contribución podría volver a verlas. Por eso le causa curiosidad saber por qué decidió volverse un soldado. Simo revela que no hay un motivo honorable ni nada parecido, solo lo hizo por él, quería demostrarse de que no era alguien débil, y uniéndose a la milicia creía que podía conseguirlo, no tiene un motivo tan noble como su compañero, a lo que confiesa que necesita un motivo para seguir adelante, y depende del apoyo moral de su familia, pero que aún así, reconoce que su sargento, sin duda alguna, es muy fuerte y lo ha demostrado. Aunque Simo avergonzado lo niega, su compañero insiste en que él también se volverá mucho más fuerte como el sargento. Por ese mismo motivo le pide que por favor le enseñe sus trucos como francotirador, de esa manera podrá volver a ver a su hijo nacer y a su familia. Y Simo, sin pensarlo dos veces, decide instruirlo. Es así como viajamos al 22 de febrero de 1940, donde el comandante estaba planeando la operación de cerco contra los soviéticos, que consistía en rodearlos desde colinas altas para tener la ventaja contra ellos. Es así que el 25 de febrero de 1940 se daría la batalla de Koya. La imagen habla más que 1000 palabras, los soviéticos caían como moscas, y el destino no fue suficiente para un soldado que fue a reabastecer municiones, quien también encontró su final a mano de Simo Häyhä. Su comandante ordenó que confisquen todas las armas y tanques que les sean útil y se muevan al suroeste cuando se da cuenta de la condición de Simo, quien no había dormido en 3 días y estaba sufriendo por esto. Le piden que por favor descansen, pero él se niega, prefiere seguir combatiendo. Llegamos el 28 de febrero de 1940, donde el soldado recibe una carta. Su esposa ya había dado a luz y era un varón, así que lo celebran todos en el campamento. Mientras discuten los nombres y más cosas, el comandante se da cuenta de que Simo se está yendo. Le pide que por favor vuelva y deje la vigilancia, él se hará cargo, ya que necesita descansar. Y ante la negativa de Simo se pone serio, preguntándole si acaso todavía cree que es una persona pequeña y débil a comparación de sus compañeros. Porque si es así está muy equivocado, el motivo por el cual todos siguen vivos es exclusivamente de él y su lucha interna. Muy pronto la Unión Soviética se verá obligada a volver, y todo gracias a que Simo acabó con cientos de sus soldados él solo. Él debería encontrarse mucho más que orgulloso de sí mismo. Tras reconocer su fuerza y valentía, le ordena que vaya a comer y a dormir algo, para así poder descansar adecuadamente. Pues Simo es la carta más valiosa para resistir el conflicto. Aquellas palabras claramente calan en Simo, quien se lo agradece. Ahora sí, el día más importante, el 6 de marzo de 1940. Solo faltan 6 días para que termine el conflicto. El comandante ordena a sus 32 hombres para que se preparen a acabar a esos tipos y defiendan su patria. El dios de la victoria está de su lado. Juntos van a aplastarlos a todos. Y la nieve se teñirá del rojo de la sangre de sus enemigos. Todos los finlandeses se ponen en sus posiciones, mientras escuchan que los soviéticos van directos por la cabeza de la muerte blanca. Aunque ninguno de ellos esperaría que esta vez Simo no los recibiría con un francotirador, sino con su fusil Suomi K31, llenando de plomo a todos los soviéticos. Y manejaba su fusil como si se tratase de un francotirador, pues le atinaba a todos. Con esta nueva motivación, los finlandeses se levantaron en armas, pero no se esperarían ser recibidos por tanques de los soviéticos. Sin saber qué hacer contra estas bestias, el único que tenía una idea era Simo Häyhä, que vuelve a preparar su sniper y con un disparo perfectamente calculado, consigue penetrar la defensa de los tanques, entrando por el cañón de estos y haciéndolos explotar desde adentro, llevándoselos a halagos, impresiones y reconocimientos de todos sus compañeros y comandante. Es entonces donde revelan su otra carta, los tanques que habían conseguido de los soviéticos muertos. Con estos los vuelven a atacar.
Utilizando la ventaja del terreno alto, Simo planea acabar con un soviético que lo ubicó, pero el reojo de su mirada le revela algo impactante. Su compañero está siendo encañonado por un soviético a punto de morir. Ante esta situación tan complicada, teniendo otro soviético frente a él apuntándole, Simo toma la decisión de preferir salvar a su amigo, aunque eso ocasiona que baje su guardia y reciba un disparo. Al soviético le dura poco la alegría de haber acabado con la muerte blanca, pues termina muriendo a manos del comandante, el cual se acerca a Simo, quien estaba gravemente herido producto de aquella bala. Aunque su plan termina funcionando, pues los soviéticos prefieren huir. Simo recuerda las palabras de su padre, el cual lo motivaba a nunca rendirse, pues él va a ser un hombre que demuestra a todos que puede llegar muy lejos y no hace falta que mire atrás. No tenía que permitir caer ante nadie. Y esa palabra se desvanece al escuchar a su compañero rogándole que despierte. Al abrir los ojos se da cuenta que tiene enfrente a todo su pelotón, quienes celebran que haya despertado. El comandante le da las buenas nuevas. Desde el cuartel general le informaron que han obtenido la victoria, creyendo Simo que se trata de un sueño, pero no. Esa es la realidad, habían ganado. Simoaja se convirtió en el héroe de Finlandia, y con ello su nombre pasó a la historia. Se volvió conocido como la Muerte Blanca, abatió 542 enemigos, confirmado oficialmente en tan solo 100 días, el registro que se convirtió en un récord legendario por obtener el mayor número de bajas en la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, nadie ha conseguido batir ese récord. Él es y será siempre recordado como el héroe de Finlandia, y de esa forma termina esta historia. Un manga algo breve, pero si me preguntan, bastante entretenido. Es muy realista en cuanto a fechas, número de bajas y que sí, Simoaja utilizó un subfusil, no solamente francotirador, pero Simoaja nunca destruyó un tanque utilizando una sola bala, eso sí es ficción. Lo que sí es realidad es que los finlandeses robaban los tanques y las armas de los difuntos. Como sus balas no eran capaces de atravesar el blindaje de los tanques, lo que utilizaban los finlandeses eran los cócteles Molotov, que les prendía fuego y se filtraba hacia adentro, obligando a los soldados a salir o a morir. Sin duda muy inteligentes. Hay un último dato que es muy interesante, pero algo controversial, pues algunas páginas dicen que sí es así, otras páginas dicen que no. El dato es básicamente que Simoaja despertó del coma justo el mismo día que se firmó el tratado que ponía fin al conflicto. Simo entró en coma el 6 de marzo y el tratado se firmó el 13, justo una semana. Pero algunas páginas dicen que Simo no despertó una semana, sino 6 días después, o sea el 12. Quitando que la historia me gustó mucho, la realidad es otra. Sí, Simoaja y su pelotón sí ganaron el conflicto, sin embargo, la guerra de invierno fue un tema totalmente diferente. Los soviéticos tenían mucho más soldados, tenían muchísimo más armamento militar a comparación de los finlandeses. Al firmar el pacto que daba fin al conflicto, los finlandeses cedían la mitad de Karelia a la Unión Soviética. Y la historia no terminaría ahí, sino que luego los finlandeses se unirían a los nazis, creyendo que la Unión Soviética estaba debilitada por sus conflictos. Decidió invadir la otra parte de Karelia armando un conflicto que volvieron a perder, y esta vez los soviéticos se quedaron con el 90% de la República de Karelia, y el mapa actual es este. Lamentablemente a largo plazo los finlandeses no tuvieron mucha suerte. Hoy, como una aclaración histórica, los finlandeses no se anexaron a los nazis, solamente se aliaron, y el motivo de estos era con la intención de recuperar los terrenos que perdieron en la guerra de invierno. De hecho, los finlandeses cuando tuvieron la oportunidad traicionaron a los nazis y se fueron contra ellos, pues no compartían su ideología, pero Finlandia la tenía muy complicada. Estaba en medio de dos gigantes y uno de ellos quería quitarle todos sus territorios. De hecho, si bien a día de hoy Finlandia no tiene conflicto con los rusos, es un secreto a voces que los rusos desean Finlandia. Y el motivo detrás de esto es que históricamente antes Finlandia, Polonia, Ucrania pertenecían al Imperio Ruso, pero todos sabemos cómo terminó eso. La Revolución Rusa, que luego llevó a la Revolución Bolchevique, y todo esto a la fragmentación del imperio y creación de estos países. De hecho, tiempo después, los bolcheviques querían que el territorio finlandés siga perteneciendo a Rusia, el cual ya era libre de los emperadores. Los finlandeses se negaron, consiguieron su independencia y desde entonces existe esa riña. Y la guerra de invierno fue provocada por el deseo de los rusos de volver a anexar Finlandia, pero al final se conformaron con una parte del territorio. Y a día de hoy es algo interesante, pues los habitantes de esa república se quejan que los rusos quieren imponerle su cultura a través de proyectos y están perdiendo la identidad finlandesa.
y es que ese territorio históricamente perteneció a los finlandeses. Obviamente muchos más detalles, cosas históricas y sociales que influyeron en todo este conflicto, pero a grandes rasgos es eso. Podría comenzar arrancando a contarles desde la Revolución Rusa, pero bueno, este no es un video histórico, así que lo dejamos para otra ocasión. Espero igualmente que les haya servido este pequeño dato histórico que les he dado para ponerlos algo en contexto de por qué se originó el conflicto, cómo terminó, quién salió ganador y cuál es la actualidad de la historia. Oh, y casi lo olvido. Simo Häyhä nunca se casó o tuvo hijos, o por lo menos no que se sepa públicamente. Y medio que tiene sentido, pues sus propios compañeros confesaron que Simo Häyhä era alguien muy retraído y que no solía conversar. De hecho, tenía una conexión mucho más fuerte con los animales y la naturaleza. Aunque según las entrevistas que se le hicieron y los informes, sus amigos nunca se olvidaron de él después de lo que vivieron juntos y siempre lo iban a visitar en sus años de vejez, que por cierto, siguió vivo durante 90 años, lo cual es una locura. Muchos no llegan a esa edad, y más aún con tantas historias que contar. Es su vida, pero es algo triste que Simo no haya tenido descendencia. Sin duda le habría contado cosas a sus hijos que nunca contó en entrevistas y hubiéramos tenido anécdotas mucho más interesantes. Pero bueno, lamentablemente esa es toda la información que teníamos de Simo Häyhä. De hecho, de su vida de granjero tampoco sabemos mucho, siempre guardaba su información privada. Pero quién sabe, tal vez me salté algún dato interesante de Simo, así que te invito a que aquí abajo en los comentarios me digas alguna cosa interesante, dato histórico o lo que sea que sepas del personaje. Espero que les haya gustado este video y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo. Adiós y tengan un buen fin de semana.